Entonces, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cierto? A toda la gente que nos ve desde YouTube, y a la gente que está acá en el Zoom también. El día de hoy vamos a revisar esta guía de ejercitación, que la pueden encontrar en nuestro Drive, en la carpeta de ejercitaciones. Este es el Drive de biología, se van a ejercitaciones, y acá está la ejercitación, ¿ya? Esta guía de ejercitación que hicimos. Esta guía yo la hice el año pasado, ¿ya? Así que hay a lo mejor una que otra preguntita que a lo mejor ya no es tan adecuada para la PDT de este año, pero nos va a servir la mayoría, ¿ya? Esta ejercitación, esta guía tiene 18 preguntas y está hecha según cuántas preguntas por eje temático entraban el año pasado. ¿A qué me refiero con esto? Si en el eje temático de organismo y ambiente el año pasado entraban 5 preguntas, bueno, en esta guía hay 5 preguntas de organismo y ambiente. Y así, ya está como más o menos estructurada como suele ser el plan común de la PDT hasta el año pasado, ya porque este año cambiaron los temas. Pero ahí se acerca un poquito. ¿De dónde saqué los ejercicios? Sinceramente no me acuerdo porque como les digo, la hice el año pasado. Pero probablemente son preguntas del DEMRE, del Pedro Valdivia y del CEPECH, ¿ya? Porque de ahí es como de dónde suelo sacar los ejercicios. Así que eso. Vamos a partir. Dice, número 1. ¿Cuál de las siguientes secuencias de niveles de organización se encuentra en orden creciente de complejidad? Es decir, de lo más sencillo a lo más complejo. En lo más sencillo encontramos siempre, ¿qué cosa? ¿Qué es la primera cosa que encontramos? Lo más sencillo. Antes que célula. Es esa cosa, ¿no? Antes, esa cosa que da origen a absolutamente todas las cosas que existen en el universo. Es una cosita, chiquitita, diminuta, que están las cosas, el átomo. ¿Ya? Entonces, lo primero, esto lo vamos a escribir mejor. Lo primero, ¿cierto? Es el átomo. No, voy a poner solamente las iniciales, ¿ya? Luego, el conjunto de átomos. El conjunto de átomos, ¿qué me va a originar? Una molécula, muy bien. Luego, el conjunto de moléculas, ¿qué va a formar? Una macromolécula, ¿cierto? Luego, conjunto de macromoléculas. ¿Qué viene? Un organelo, ahora sí, ¿cierto? Ahora sí viene el organelo. Luego, el conjunto de organelos, ¿qué va a formar? La célula, bien. Conjuntos de células que generen una función similar, ¿qué va a formar? Tejido, ¿no? El tejido, sí, muy bien. Después, conjunto de tejidos que juntos hacen un algo más grande y que hace una función más compleja. El El órgano. órgano, Uh-huh. luego el sistema de órganos. Uh-huh. Y ahí ya llega el ser vivo, ¿cierto? Conjunto de sistemas, ¿cierto? Va a formar el ser vivo. Y esto puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser muchas cosas. ¿Ya? El ser vivo de forma compleja, ¿ya? Porque, por ejemplo, las bacterias igual son seres vivos y son unicelulares, no forman tejidos ni nada, ¿ya? Pero intentamos ser vivo como algo complejo, ¿ya? Como algo multicelular, ¿ya? Entonces, ese es el orden de lo más pequeño, de lo más ínfimo, hacia lo más complejo. Entonces, ahora sí vamos a ver, ¿cierto? La pregunta. El orden creciente, es decir, lo más pequeño, tenemos un tejido, un organelo, una célula, un organelo y un tejido. Acá, ¿cierto? Lo más sencillo serían los organelos, porque las células y los tejidos ya son como bastante más desarrollados, ¿cierto? Si lo vemos como en el orden que acabamos de hacer. Entonces ahí descartamos estas tres. Luego del organelo vamos a tener, ¿cierto? Acá está, organelo, viene la célula, ¿cierto? Aparato de Golgi, hepatocito, ¿cierto? Hepatocitos son las células del hígado. Sí, del hígado. Luego viene el tejido, ¿cierto? Tejido muscular. Y finalmente, no finalmente, pero el órgano, ¿cierto? Que la piel, recordar siempre que la piel es un órgano, uno suele confundir esto y uno puede pensar, ¿cierto? Que la piel es un tejido, pero no, la piel es un órgano. Y me acuerdo que me salió una pregunta de eso, creo que en la primera PSU que di, me salió una pregunta sobre esto, y la tuve mal, probablemente. Porque yo no había entendido que piel era tejido. O sea, perdón, que la piel era órgano. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y luego ya el conjunto de órganos, ¿cierto? Va a formar un sistema, en este caso el esqueleto.
¿Ya? Con eso la alternativa correcta nos daba la letra D. ¿Queda claro por qué era la D? Abrí la ventana, espero. ¿Se entiende por qué era la D? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿Qué vamos era con un hepatocito? el hepatocito es la célula del hígado. Gracias. Ujú. Luego la 2 dice, durante un estudio citoquímico de células vegetales se aisló un tipo de macromolécula constitutiva que representa las siguientes características. ¿Qué presenta, perdón? Las siguientes características. Primero, nos dicen que tiene la capacidad de, y ojo con esto, esto es importante, tiene la capacidad de autorreplicarse, es decir, desde esta misma macromolécula se pueden formar más macromoléculas del mismo tipo. ¿Ya? Esa es la capacidad de autorreplicarse. Luego nos dice que está constituida por monómeros que contienen nitrógeno, y finalmente se encuentra en células de tipo animal y también en células procariontes. Ya, es decir, está en células eucariontes y procariontes, es decir, están todos los tipos de células que manejamos, ¿cierto? A partir de esta información es correcto afirmar que se trata de, ya. Vamos a ver, ¿los polisacáridos contienen nitrógeno? ¿Sí o no? ¿Qué eran los polisacáridos? ¿Con qué otro nombre los conocemos? No, los polisacáridos no son proteínas. Tal vez si se acuerdan de los monosacáridos, los disacáridos. ¿No? Los polisacáridos, carbohidratos, sí, muy bien, ¿cierto? Los polisacáridos son el polímero, ¿cierto? De los carbohidratos, ¿ya? Carbohidratos, o el pan, el almidón, la glucosa, la celulosa, ¿ya? Todos esos carbohidratos son polisacáridos. Entonces, ahora yo les pregunto, los carbohidratos, los polisacáridos, ¿de qué átomos se componen principalmente? ¿Qué elementos lo componen principalmente? ¿Cierto? Muy bien. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Por ende, no hay nitrógeno. Así que con eso descartamos la alternativa E. ¿Ya? Luego, el fosfolípido. ¿Qué? A ver, ¿el fosfolípido qué es? Primero, ¿qué tipo de biomolécula? Lo dice el nombre. Un lípido, ¿cierto? Un lípido, muy bien. ¿En qué estructura de la naturaleza lo encontramos o dónde predominan los fosfolípidos? ¿Dónde son súper importantes? En la membrana celular, muy bien. En verdad, cualquier tipo de membrana dentro de la célula encontramos fosfolípidos, así que muy bien. Y eso, ¿qué elementos componen los fosfolípidos? ¿Qué elementos encontramos en los fosfolípidos o en los lípidos en general? Generalicemos lo mejor. ¿Qué elementos encontramos en los lípidos? ¿Cierto? Muy bien. Y en algunos casos podemos encontrar fósforo y nitrógeno, ahí no dice Valentina, perdón. Pero son los menos, ¿cierto? En los fosfolípidos específicamente, estoy bastante segura, no me acuerdo exactamente la estructura completa en este momento, pero diría que tienen solamente solamente carbono, hidrógeno y oxígeno, los fosfolípidos como tal, ¿ya? Los lípidos en general podríamos encontrar, claro, más fósforo y nitrógeno. Entonces, como eso, ¿cierto? Acá nuevamente no tenemos nitrógeno, se descarta la alternativa D. Luego, la proteína. La proteína, ¿de qué se compone? ¿Cuáles son sus elementos principales? Acá traten de recordar cómo era la estructura principal de las proteínas, de los aminoácidos.
Recuerden que los aminoácidos se diferencian unos de otros por el radical, pero hay una parte de la estructura que es central, que está presente en todos los aminoácidos. Recuerden que aminoácido es el monómero de la proteína. Entonces, ¿qué elementos encontramos en una proteína, así como base? ¿Se acuerdan de la estructura de los aminoácidos? ¿No? Sí, no. Chiques, por favor, necesito que digan, sí, Feña, sí me acuerdo, no, Feña, no me acuerdo, para así yo saber y poder avanzar y poder ir explicándole la materia, porque no soy adivina. Entonces, si me dan feedback, sería bacán, por favor. Si les da cosa hablar por el chat de todos, pueden hablarme al chat privado, como a ustedes les salga más fácil, ¿ya? Pero por favor, vayan respondiéndome, porque si no, yo acá no los puedo ayudar, ¿ya? Entonces, la estructura básica del aminoácido se componía, ¿cierto?, de una amina, NH3, enlazado a un carbono central, ¿cierto? Esto enlazado a un grupo carboxilo, ¿cierto? Por aquí arribita va a salir, ¿cierto?, el radical, y acá abajo vamos a tener un hidrógeno. Esta es la estructura de los aminoácidos. Esta es la base. Ya todos los aminoácidos tienen esto igualito. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Esta sección de acá es igual en todos los aminoácidos. Recuerda que los aminoácidos son los monómeros, son cada pelotita que después formar una proteína grande. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá abajo es igual en todos. Lo que va a cambiar es el radical. Acá, ¿qué se puede unir? Se puede unir un benceno, se puede unir una cadena de carbohidratos, se puede unir no sé, un hidrógeno, azufre, se pueden unir muchos tipos de moléculas distintas, ya que eso en verdad no entra en la PSU, así que no se compliquen. Lo importante es esta parte de acá abajo. Ahora que vimos la parte de acá abajo, ¿qué elementos tenemos? Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En este caso, en las proteínas, sí tenemos nitrógeno. ¿Ya? Entonces, acá se nos cumpliría esta parte, pero nos faltan las otras dos. Esta de acá tiene la capacidad de autorreplicarse. Una proteína puede autorreplicarse, es decir, yo proteína puedo dividirme y multiplicarme y hacer más copias de mí misma por yo sola, así, yo solita. ¿Puedo inducir ese proceso? No, ¿cierto? Para formar proteínas lo que necesitamos es que el ADN se abra, se copie, ¿cierto? Se saque una parte de ARN mensajero y ese ARN, perdón, de ARN en general, y después se transforma en ARN mensajero, ¿cierto? Y ese ARN mensajero sintetice la proteína en los ribosomas, ¿cierto? Un proceso mucho más complejo. No es que yo tome una proteína y la copie y la multiplique entre sí. Entonces, por eso la letra C se descarta. El ADN y el ARN son ácidos nucleicos. ¿Cuáles eran los componentes básicos o los elementos básicos del ácido nucleico? Chon, ya muy bien. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿cierto? Recuerden que la estructura del ácido nucleico es una pentosa unida a una base nitrogenada y acá a un grupo fosfato. ¿Ya? Entonces acá tenemos el fósforo, acá tenemos el nitrógeno y acá tenemos el chon, ¿ya? Predominantemente. Ya no es que se estructuren solamente así, pero esa es como la predominancia. Entonces, ambos van a cumplir con el número 2, ¿cierto? Los dos van a tener nitrógeno en su estructura. ¿El ADN y el ARN lo encontramos en eucariontes y en procariontes? Los dos, ¿los podemos encontrar en ambos tipos celulares? Me refiero a sí, en las bacterias y en las células eucariontes. En las células eucariontes y en las células procariontes. ¿Encontramos ADN y ARN, los dos tipos de moléculas? ¿La podemos encontrar en ambos tipos celulares? ¿En ambos tipos de células?
Sí, ¿cierto? Sí, lo encontramos tanto en las bacterias, por ejemplo, como en las células animales. Entonces ahí ambas cumplen con ambos criterios. Lo que nos falta es definir cuál de las dos va a tener la capacidad de autorreplicarse. ¿El ARN se puede autorreplicar? No, ¿cierto? El ARN no se puede autorreplicar. La única molécula que autorreplicamos en nuestro organismo, perdón, en nuestras células, es el ADN, ¿ya? Por eso la alternativa correcta es la B, ¿ya? Esa es la única molécula que se autorreplica, es decir, se toma el ADN y sobre la misma molécula se hace una copia, ¿ya? Y usted puede ahí sacamos cierto nodo de hebra de ADN. Eso sucede. ¿En qué fase, en qué etapa de la célula, de la vida de la célula se duplica el ADN? ¿En qué momento podemos duplicar el ADN? ¿O necesitamos duplicar el ADN? Antes de G2, en la fase S, ¿ya? Cuando la célula, ¿cierto?, necesita hacer mitosis o meiosis 1 solamente, la célula va a hacer duplicación de ADN para, ¿cierto?, después poder dividirse y todo. Ya, eso es en la fase S. Muy bien. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿No? Avanzamos con la siguiente, entonces. Las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, ¿cierto?, en el RER, que posteriormente maduran en el complejo de Golgi, son secretadas mediante proteínas sintetizadas en el RER. ¿Qué características tienen las proteínas que sintetiza este retículo endoplasmático rugoso? Estas proteínas, ¿hacia dónde se van? Se quedan adentro de la célula, se van para afuera, se van con la vecina, se van con la que está en la otra esquina. ¿Qué tipo de células, perdón, qué tipo de proteínas son las del RER? Las proteínas de exportación. Ya, recordar eso, súper importante. El retículo endoplasmático rugoso sintetiza solamente proteínas de exportación. ¿Qué significa esto? Que las proteínas que se hagan en este organelo van a salir de la célula. ¿Ya? Las proteínas que son propias de la célula, es decir, que las fabrica para ella misma, se van a sintetizar en los ribosomas libres, es decir, los ribosomas que están sueltos en el citoplasma. ¿Ya? Las proteínas del retículo endoplasmático rugoso son para exportarlas. ¿Ya? Entonces, cuando ¿cuál es la capacidad? No, ¿cuál es la capacidad? No, ¿cuál es la función del complejo de Golgi? ¿Cuál es una de sus funciones? Hay algo que hace que es súper importante. Es la formación de algo. ¿Qué forma el complejo de Golgi? Crea vesículas, ¿cierto? Muy bien. Y cuando nosotros vimos transporte, ¿cómo se llamaba el transporte que exportaba, ¿cierto? O secretaba sustancias de la célula a través de vesículas? ¿Cómo se llama ese tipo de transporte? Exocitosis, ¿cierto? Y por eso la correcta es la alternativa B. Ahora, letra A, recordar que la osmosis es el transporte de agua a través de una membrana, ¿ya? Y en la osmosis es solamente el movimiento de agua, ¿ya? Acá nosotros estamos bien, se me traba la lengua. Acá nosotros estamos transportando proteínas, ¿ya? Y la osmosis es solamente para agua. Pinocitosis es cuando la membrana celular, ¿cierto? Hace una cosita así, como que se hunde para meter, ¿cierto?, sustancias que están fuera de la célula, pero principalmente líquido. Ya cuando la célula necesita meter una cantidad de líquido predominantemente, se hace la pinocitosis, ¿ya? Que es como una endocitosis. Difusión simple es cuando tengo la membrana plasmática, ¿cierto? Y las células atraviesan la bicapa lipídica, ¿cierto? La bicapa de fosfolípido. Y la difusión facilitada es cuando tengo nuevamente la membrana plasmática, pero las sustancias atraviesan a través de las proteínas, ¿ya? Así que eso, por eso es la B. ¿Queda claro por qué es la B? Sí, ya. ¿Qué parte, me preguntaron por interno, me dijeron por interno que no? ¿En qué parte no se entendió? Voy a hacer un dibujo por mientras.
Ah, ya. Bueno, lo que estaba diciendo es que la correcta era la B, porque lo que hace el aparato de Golgi, ¿cierto?, es formar vesículas, donde adentro va a ir nuestra proteína. Esta vesícula va a llegar hacia la membrana plasmática, se va a transportar hasta acá, va a hacer fusión, ¿cierto?, y va a liberar su contenido, ¿cierto? Va a ser como una cosita así, y se libera el contenido de la vesícula. ¿Ya? Eso es la exocitosis. La osmosis es el transporte, o no el transporte, pero es el movimiento, esa es la palabra, el movimiento de agua a través de una membrana. La pinocitosis es cuando sucede esto, pero al revés, es decir, la membrana hace esto para ingresar líquido a la célula, grandes cantidades de un líquido a la célula. Esa es la pinocitosis. La difusión simple es cuando las sustancias atraviesan directamente la bicapa lipídica, y la difusión facilitada es cuando en la membrana tenemos unas proteínas, ¿cierto? Las proteínas integrales, y a través de estas proteínas ingresan sustancias a la célula. Y estos son todos, estos dos, por ejemplo, son transportes pasivos. Ya, bueno, la osmosis también. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces ahora avanzamos. Número 4. Dice, se realizan 3 experimentos para evaluar el movimiento de agua entre 2 medios de concentraciones distintas, separados por una membrana semipermeable. ¿Qué significa que una membrana sea permeable? Cuando en un ejercicio me dicen que una membrana es semipermeable, lo que me están diciendo directamente es que la membrana permite solamente el traspaso de agua. Por ende, lo que me están preguntando es osmosis. ¿Ya? Al menos que, claro, nos dijeran que es semipermeable, no sé, a glucosa u otra cosa. Si no especifican para qué cosa es permeable, nosotros asumimos que es permeable al agua, y por ende permite, ¿cierto?, el flujo de agua, y por ende están preguntando sobre osmosis. Ya, eso se asume. Los resultados de cada uno de ellos se presentan en los siguientes gráficos. 1, 2 y 3. Al respecto, es correcto afirmar que el experimento 1, es decir, este de acá, en la solución A, que está arribita, se va diluyendo, y la solución B se va concentrando. Correcto. ¿Por qué? Mira. Acá tenemos las concentraciones, ¿cierto? Concentraciones de glucosa. Al inicio, la concentración de A era 12%. Y finalmente se equilibró alrededor de un 7%, ¿cierto? Entonces, de un 12 pasamos a un 7, por ende, aumentó la cantidad de agua en esa solución, haciendo que se diluyera. Imagínense que era como que hicieron un jugo, de estos jugos en polvo, como de estos sucos, de estos livianos. Ya, al inicio hicieron ese jugo en polvo, lo hicieron en uno de estos vasos. Ya en uno de estos vasos hicieron uno de esos jugos en polvo. Entonces al inicio estaba muy concentrado, pero después tomaron este mismo vaso y lo echaron a una botella, el mismo jugo que tenía, la misma mezcla que tenía acá, la echaron a una botella y la llenaron de agua. Entonces se diluyó. Por ende, la concentración del jugo disminuye y está más diluido. ¿Ya? Eso es lo que pasó con la solución A. Entonces, la solución A se va diluyendo, correcto, y la solución B se va concentrando, correcto. ¿Por qué? Porque la solución B tenía una concentración de 2% y subió a una concentración de alrededor 7%. ¿Qué significa esto? Que antes teníamos acá un sobre de jugo, ¿cierto? En esta botella habíamos echado un sobre de jugo, y lo que hicimos fue quitar el agua sin quitar el polvo. ¿Ya? Una cosa así. Entonces, ¿qué pasó? Quitamos el agua, no quitamos el polvo, y terminamos teniendo una cosa así, que es poca agua, mucho jugo. Por ende, termina estando más concentrado. ¿Ya? Por eso la 1 es correcta. Número 2 dice, en el experimento 2, las soluciones A y B logran en el menor tiempo el equilibrio osmótico. Correcto. El equilibrio osmótico es este momento en el que se aplanan, ¿cierto?, ambas curvas. Ambas soluciones cuando ya están planitas, ¿cierto? Ese es el equilibrio. Oh, por si acaso, me da risa. Si pongo la mano por ahí, se me mueven los labios, ya, porque estoy con un filtro, por si acaso. Pero eso. Cuando se aplanan ambas curvas, ¿cierto?, de las soluciones, es cuando se alcanza un equilibrio entre ambas soluciones, ¿ya? Entonces, entre estos 3 experimentos, ¿cuál fue la que menos se demoró? El experimento 2, ¿cierto? Porque lo alcanzó alrededor de el 1, y algo, en tiempo 1, y algo. Ya el... A ver, espera. Déjenme borrar para cachar acá cuando lo hicimos. Ya. La solución B lo hizo en el 2 o cercano al 2, y la solución, perdón, y el experimento 1 lo hizo cercano al 4. Entonces, claramente, el experimento que menos se demoró fue el experimento 2. Así que ahí está correcto. Finalmente, el número 3 dice que el experimento 3, la solución B aumenta su volumen y disminuye su concentración. Esto es correcto, ¿cierto? Lo mismo que habíamos explicado yo de antes.
Yo acá había hecho un jugo y después lo vacié acá y acá le agregué más agua. Entonces, al agregarle más agua, se está diluyendo, por ende está disminuyendo su concentración y además está aumentando su volumen, porque antes su volumen era este y ahora su volumen es este. ¿Ya? Por eso la 3 es correcta, con eso nos da la alternativa E. ¿Queda claro por qué es la E? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos con la que sigue. Número 5, dice, ¿en qué etapa del ciclo celular se separan las cromátidas hermanas recombinadas? Ya. Como me están hablando de cromátidas hermanas recombinadas, ¿qué proceso me están diciendo que ocurrió? ¿Cuándo se recombinan los cromosomas? ¿En qué proceso? ¿Qué nombre tiene ese proceso que es súper importante para la variabilidad genética? El crosinover, ¿cierto? Muy bien. Cuando hablan de recombinación genética o de que hay cromátidas recombinadas, se refieren justamente al crosinover, que era este proceso en el que los cromosomas homólogos intercambiaban un segmento de gen, intercambiaban pedacitos, ¿cierto? Era como una cosa así, tengo dos cromosomas homólogos y cambio genes entre ellos, ¿cierto? Eso era el crosinover. Entonces, para que ocurra el crosinover, ¿en qué etapa de la célula, en qué momento ocurre el crosinover? Ay, dejé de compartir. Ahí sí. No era en anafase. Crosinover ocurre antes, en profase 1. Muy bien. Justo al inicio de meiosis, ahí es cuando va a ocurrir el crosinover. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de que me hablen de cromátidas hermanas recombinadas? Es para yo saber que estoy hablando de meiosis y no de mitosis. Con eso, ¿cierto? Descartamos completamente la alternativa D, porque me habla de la fase mitótica, ¿ya? Y eso es mitosis, ¿cierto? Nosotros estamos hablando de meiosis, porque fase 1 es de meiosis 1. Luego, ¿en qué etapa del ciclo celular se van a separar las cromátidas? En anafase 1, lo que se separan, y esto es súper importante recordarlo, en anafase 1 se van a separar los cromosomas homólogos, es decir, los cromosomas enteritos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una cosa así, ya, y se separó acá, a la mitad. Se separaron los cromosomas homólogos. Eso en anafase 1. En anafase 2 lo que sucede es que cada cromosoma por sí solo va a ser separado a la mitad. Y ahí es cuando estamos separando las cromátidas hermanas. Ya recuerda que las cromátidas hermanas son cada palito en los cromosomas duplicados. Es decir, en los cromosomas que tienen esta forma. Esto es un cromosoma duplicado. Cada palito de este cromosoma corresponde a una cromatida hermana. ¿Cuándo yo separo estas cromátidas hermanas que fueron recombinadas? Durante anafase 2, ¿ya? Por eso la alternativa correcta es B. Durante meiosis 1 no, porque en ese proceso lo que vamos a separar son los cromosomas homólogos. Durante metafase 2 tampoco, porque en metafase no se separan las cromátidas ni los cromosomas, sino que se alinean solamente, es decir, se posicionan en la mitad de la célula. Y al comienzo de metafase 1, tampoco por lo mismo, porque en las metafases, en general, todas las metafases lo que hacen es ordenar los cromosomas en la mitad de la célula, ¿ya? Por eso la correcta era la B. ¿Queda claro por qué era la B? Ya, muy bien. Entonces avanzamos a la 6. Dice, ¿en cuál de las siguientes alternativas está correcta la relación entre la glándula endocrina, la hormona sintetizada y su respectivo órgano o tejido blanco? Ya, esta no es necesaria que se la sepan, ya, porque esto no entra en la PSU, o sea, en la PDT de este año. Esto no entra, ya, lo vamos a revisar igualmente, pero no entra a lo mejor en mención sí podría ser, pero en común no, o al menos estas hormonas no todas, ¿ya? Entonces, la adenopófisis libera tirotrofina, también conocida como TSH. La TSH es la hormona tiroestimulante.
¿Qué significa esto? Que va a estimular a la tiroides para que luego la tiroides libere T3, ¿cierto? Uy, eso era un 3, T3 y T4, ¿ya? Por eso la letra A es la correcta, ya esa es la relación correcta. Vamos a revisar las otras. La insulina, y lo vamos a ir analizando todo en base a la hormona, ¿ya? Como si es que el sistema está bien hecho en base a la hormona, ¿ya? La insulina es una hormona secretada por el páncreas, no por la adenohipófisis, ya acá la adenohipófisis no debería estar. La insulina la secreta el páncreas y va a afectar, o mejor dicho, va a ir a actuar a muchos tejidos, a todos los tejidos de nuestro cuerpo casi. No todos, pero la mayoría, ¿ya? Entonces ahí podríamos haber puesto a lo mejor el hígado. El hígado es como bastante común que actúa la insulina sobre él, ¿ya? Entonces la adenohipófisis no secreta insulina, sino que quien secreta la insulina es el páncreas. Y eso sí entra en la parte de común de extraño. Así que mucho ojo con eso. Luego, la oxitocina es una hormona que no es liberada por la hipófisis, sino que es liberada por el hipotálamo. ¿Ya? El hipotálamo es quien se encarga de secretar la oxitocina. Y la oxitocina sí va a actuar sobre la glándula mamaria, ¿cierto? Va a actuar sobre la glándula mamaria para promover la secreción de leche. ¿Ya? También puede actuar sobre el útero para promover las contracciones uterinas y sobre muchos otros lugares. Pero esos son como los principales donde vemos oxitocina y la vemos desde la parte de biología común. Vemos cómo actúa la oxitocina en la glándula mamaria y en el útero. ¿Ya? Luego, la somatotrofina. ¿Alguien sabe cuál es la somatotrofina? Porque hay dos. Está la somatotrofina y la somatostatina. Y yo siempre las confundo. Esto es somatotrofina. Esta es la famosa hormona del crecimiento. Ya, ahí está, siempre las confundo. Somatotrofina es la GH, ya, hormona del crecimiento. ¿Ya? La hormona del crecimiento es liberada también por la adenohipófisis y va a actuar en todos los tejidos que crezcan, principalmente en el tejido óseo, es decir, en los huesos y en los músculos, ¿ya? Va a promover justamente la mitosis y el crecimiento del cuerpo, ¿ya? La contraria a la hormona del crecimiento es la somatostatina, y la somatostatina es liberada por el páncreas. ¿Y qué va a hacer? Va a inhibir, ¿cierto? Va a sí, se podría decir como inhibir el efecto de la hormona del crecimiento, hace lo contrario, ¿ya? Frenar el crecimiento. Y esa la libera el páncreas. Finalmente el cortisol, la última hormona que nos va quedando acá, ¿cierto? El cortisol es famoso, ¿cierto? Porque es la hormona esta que nos da el estrés, genera todo el estrés, ¿cierto? O sea, sí, el estrés es promovido por el cortisol tiene esta capacidad de suprimir el sistema inmune, por eso es peligroso estar estresado durante mucho tiempo porque uno se termina enfermando. Y eso lo solemos liberar, ¿cierto? En estos estados de estrés, ¿cierto? De esta cosa de pelear o correr, como en esos estados. Ya, esto lo ven más en mención. Ya la gente de mención debería manejarse más con el tema del cortisol. Lo libera la corteza suprarrenal, si no me recuerdo, ahí podría estar equivocándome, no estoy muy segura, pero diría que la corteza suprarrenal es quien lo puede liberar y va a actuar en todos los tejidos del cuerpo, el cortisol. Actúa para la contracción muscular, la contracción de la vejiga, el ritmo cardíaco, la respiración, la presión, en todos lados va a actuar el cortisol cuando se libera, ¿ya? Pero eso, la respuesta correcta, la cadena correcta era la letra A. La adenohipófisis libera la TSH que va a actuar sobre la tiroides para que la tiroides libere T3 y T4. ¿Queda clara por qué era la 6? Ya. Vamos entonces a la 7. Dice, los siguientes esquemas representan estados cromosómicos para dos tipos de células en un mismo organismo. Al comparar estos estados, es correcto que se diferencien en el número D. Ya. Primero, ¿cuántas cromátidas hay acá? En el primer circulito, en la primera célula. ¿Cuántas cromátidas hay? ¿Cuántos palitos? Recordad que las cromátidas son los palitos. Acá, ¿cuántas cromátidas hay? 2, ¿cierto? Tenemos 2 cromátidas. Ay, ¿cómo anotar? Lo vamos a anotar acá arriba. Y en la segunda célula, ¿cuántas cromátidas tenemos? Vamos a hacer el dibujito así. 2 cromátidas. Acá tenemos 4 cromátidas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4.
4 cromátidas. Y acá tenemos 2. 1, 2. Muy bien. Luego, allá, nos preguntaban por la diferencia. ¿Se diferencian en el número de cromátidas? Sí, por cierto, porque acá tenemos 2 cromátidas y acá tenemos 4 cromátidas. Así que hay una diferencia. Luego, el número de cromosomas. Los cromosomas los podemos contar por la cantidad de centrómeros, ¿ya? Cada centrómero va a corresponder a un cromosoma. Recordar que el centrómero era este puntito del centro, ¿cierto? Era el lugar como de contracción, por así decirlo, el punto más pequeñito del cromosoma. Estos son los centrómeros, ¿ya? Estos son los centrómeros. Entonces, cada centrómero me va a representar un cromosoma. Ahora les pregunto yo, vamos a borrar esto de acá. En la primera célula, ¿cuántos cromosomas hay? 2, muy bien. Y en la segunda célula, ¿cuántos cromosomas hay? 2 también, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿se diferencian en el número de cromosomas? No, porque el número de cromosomas es exactamente el mismo, ¿cierto? Ahora, la diferencia entre los cromosomas de la primera y la segunda célula es que estos cromosomas son simples y estos cromosomas son duplicados. ¿Y cómo sé yo que son simples o que son duplicados? Porque el simple en un solo centrómero tiene una cromátida. El duplicado en un solo centrómero tiene 2 cromátidas. ¿Ya? Por eso es duplicado y por eso son simples respectivamente. ¿Ya? Luego, la cantidad de moléculas de ADN, ¿se diferencian? Sí, ¿por qué? Porque esto es lo mismo que las cromátidas, ¿ya? Cada cromátida me va a representar una molécula de ADN. Esto es una molécula de ADN, esto es otra molécula de ADN. Y acá tenemos 2 moléculas unidas al mismo cinetocoro. Esto acá es una molécula de ADN. Y por eso, cuando nosotros vemos, por ejemplo, mitosis o metafase 2, cuando se separan las cromátidas hermanas, es decir, cuando se hace acá la línea, acá se parten, ¿cierto? En anafase, acá en la división. Por eso cada célula termina con el ADN completo, porque cada cromátida corresponde a una molécula de ADN. ¿Sí? La diferencia es que en los cromosomas que están duplicados, ambas moléculas de ADN están unidas a través del mismo cinetocoro. ¿Ya? Entonces, ¿moléculas de ADN se diferencian en las moléculas de ADN? Sí, porque acá tenemos 2 moléculas de ADN y acá vamos a tener 4 moléculas de ADN. ¿Ya? Con eso la correcta es la D. ¿Queda claro por qué es la D? Sí, qué bueno. Así que cualquier pregunta que les vaya surgiendo, aunque sea de una pregunta anterior, por favor hágala. Ya nunca se queden con la duda, por favor. ¿Ya? Voy a avanzar por mientras. Número 8, dice, se administra a un sujeto humano adulto un fármaco que inhibe los receptores de insulina. Entonces, este tendrá problema para, ya, la insulina. ¿Qué tipo de hormona es? En el sentido de cuál es el efecto de la insulina, qué es lo que hace la insulina. Bajar la glicemia, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es la glicemia? E hipoglicemia ante la insulina, sí. ¿Pero qué es la glicemia? Los niveles de azúcar en sangre. Muy bien, ¿cierto? Los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, como la insulina tiene esta capaz de reducir los niveles de glucosa en la sangre, lo que está haciendo es regular la glicemia, ¿cierto? La alternativa A. ¿Sintetizar glicoproteínas? No. ¿Degradar glucógeno hepático? No. Esto es lo que puede hacer el glucagón. El glucagón, al ser una hormona hiperglicemiante, es decir, que se encarga de subir los niveles de glucosa en la sangre. Por ejemplo, llevo 10 horas sin comer, estoy en ayuno, mi páncreas va a secretar glucagón para que mi hígado, ¿cierto?, libere glucógeno. Glucógeno hepático se refiere al glucógeno que se almacena en el hígado, ¿ya? Reabsorbe glucosa a nivel del riñón, no, y absorbe glucosa a nivel de intestino delgado, no, ¿ya? Eso ahí no hay la insulina no se encarga de eso, ya la insulina se encarga de permitir, o mejor dicho, la insulina lo que hace es abrir canales en las células, ya, dar como la señal para que se abran los canales dentro de las células para que pueda ingresar la glucosa, ya, ese es el mecanismo de acción de la insulina. ¿Queda clara esta pregunta, la 8? ¿Sí?
Ya, vamos con la 9. Dice, la vasectomía es un método anticonceptivo quirúrgico parcialmente reversible, ¿cierto? Porque no se puede revertir o no es seguro revertirlo un 100%, al igual que la ligadura de oviducto, ¿cierto? Estas dos, la vasectomía y la ligadura son como bueno, son las únicas, pero son los métodos anticonceptivos, ¿cierto? Quirúrgicos que se utilizan, ¿ya? Preservativo es un método anticonceptivo de barrera, ¿cierto? Se encarga de formar una barrera entre los genitales para que no haya, primero para evitar el contagio de enfermedad de transmisión sexual o de infección de transmisión sexual, y segundo para evitar, ¿cierto? El embarazo. La píldora anticonceptiva es un método anticonceptivo hormonal, es decir, me tomo la pastilla y la pastilla son hormonas, ¿cierto? Estrógeno, progesterona usualmente, una mezcla de hormonas para poder regular la ovulación y en sí lo que hace la píldora, ¿cierto? Las pastillas, es evitar la ovulación. El preservativo lo que hace es evitar la fecundación, que es muy distinto, a lo que hacen los métodos hormonales, que es evitar la ovulación. Súper importante tener en claro esa diferencia. El método de calendario es un método natural que consta en tener seguimiento del ciclo menstrual de la persona de sexo femenino, ¿cierto? Y al hacer seguimiento del ciclo menstrual se puede tratar de más o menos calcular los días fértiles. Entonces, con el método del calendario lo que se hace es que si estamos tratando de evitar un embarazo durante los días fértiles, no tener relaciones sexuales o no tenerlas sin preservativo, ¿cierto? Para evitar el embarazo. Ahora, si se está tratando de quedar embarazada una persona, lo que haría con este método es, obviamente, buscar los días fértiles para buscar tener relaciones durante esos días, a ver si puede quedar embarazada, ¿ya? Finalmente, el dispositivo intrauterino es también un método de barrera que se va a encargar nuevamente, todos los métodos de barrera, muy importante en esto, los métodos de barrera se van a encargar de evitar la fecundación, es decir, que se una el ovocito con el espermatozoide. Los métodos hormonales evitan la ovulación, ¿ya? La ligadura de oviductos también es de barrera, entre comillas, es quirúrgico, pero va a evitar la fecundación, ¿cierto? Porque va a evitar que se una el ovocito o que se encuentre el ovocito con el espermatozoide, ¿ya? Y la vasectomía lo que va a hacer es evitar que en el semen hayan espermatozoides, porque la vasectomía lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es cortar los túbulos, no los túbulos los conductos del epidídimo, y al cortar la comunicación del epidídimo con el pene, ¿cierto? Lo que se hace es evitar que los espermatozoides puedan llegar a ser, ¿ya? Eso, como en resumen de todos estos métodos. ¿Queda clara la 9? Vamos entonces con la 10. Dice, se cruza una planta con flores de color púrpura, fenotipo dominante, con otra de fenotipo recesivo, la flor blanca. Ya, entonces el púrpura es dominante, vamos a usar una letra A, porque la P se parece mucho. Púrpura es dominante, ¿cierto? Y blanca es recesiva. Obteniéndose una proporción fenotípica 1:1. Entonces, es correcto inferir que el genotipo de los progenitores es ya. Esto yo cuando vimos genética, yo les dije, apréndanse las proporciones de memoria. Siempre de memoria. Cuando la proporción fenotípica de la descendencia, ojo con eso, de la descendencia es 1:1, siempre los progenitores son ay, espera, que tengo el chat, no puedo rayar. Un homocigoto recesivo con un heterocigoto. ¿Por qué? Porque si nosotros hiciéramos el cuadro de Punnett, lo vamos a hacer aquí rapidito. Tenemos el heterocigoto con el homocigoto recesivo. ¿Y esto qué es lo que va a provocar? Estos dos de acá van a tener el alelo dominante y estos dos de acá van a expresar, ¿cierto?, el alelo recesivo. Con eso obtenemos la relación 1:1. Ahora, si nos hubieran dicho que la relación que se obtiene es una relación 3:1, ¿cuál hubiera sido el fenotipo de los padres? Perdón, el genotipo de los padres. Si la relación es 3:1. Y esa también hay que sabérsela de memoria. Porque siempre la preguntan, y así el aprenderse de memoria estas cosas nos sirve a nosotros para después ahorrar tiempo en la prueba. Muy bien, Francisca. Los padres serían heterocigotos. Muy bien. Ese cruzamiento, este cruce, lo que nos va a dar en genotipos va a ser un homocigoto dominante
2 heterocigotos y un homocigoto recesivo. Y con esto obtenemos fenotípicamente 3 dominantes y 1 recesivo. Muy bien. Esas, insisto, apréndanselas de memoria porque les va a servir. ¿Ya? ¿Queda claro por qué era la C? Existe la de 2. De hecho, justo estaba pensando eso. Creo que no. No da 2 a 2. Es que no, no, sí, sí da 2 a 2, pero es que se simplifica, porque es como una fracción. 1 a 1 es igual que 2 a 2. Entonces se simplifica así. Entonces por eso se trabaja con 1 a 1 o 3 a 1. Ya. Vamos a la 11 entonces. Dice, si un adolescente daltónico, daltonismo, ¿qué tipo de herencia tiene? Ligada a X recesivo, muy bien. Entonces este adolescente que debe ser de sexo masculino, ¿cómo va a ser su genotipo? Va a ser X, y ¿cierto? Con la D minúscula, porque es daltónico. Entonces nos dice que tiene un hermano que presenta una visión normal, es decir, el hermano va a tener este fenotipo. Para los colores. Entonces se puede afirmar que vamos a hacer un cuadro bastante sencillo. Entonces, sabemos que uno de los hijos es no, vamos a hacer al revés. Uno de los hijos tiene visión normal, de mayúscula, y el otro de los hijos tiene visión daltónica, de minúscula. ¿Qué significa esto? Que la madre va a ser heterocigota, sí o sí. Del padre no podemos saber nada, porque el padre hereda el cromosoma X solamente a su descendencia de sexo femenino, ¿ya? No a su descendencia de sexo masculino. Y en el ejercicio nos plantean solamente descendencia de sexo masculino. Entonces, del padre, como no sabemos nada, descartamos el número 1, ¿ya? Luego, ¿la madre es daltónica? Les pregunto yo a ustedes, ¿la madre es daltónica si tiene un heterocigoto en su genotipo? Pero un poquito, vuelvo al tiro. Ya, perdón, que me estaba despidiendo. Entonces, ¿la madre es daltónica? No, ¿cierto? Lo que es la madre es portadora. Para que la madre hubiera sido daltónica, hubiéramos necesitado que fuera de esta forma, ¿cierto? Homocigota recesiva, ¿ya? Por eso la correcta es la letra C. ¿Queda claro entonces por qué es la C? Sí, buenísimo. Entonces vamos con la siguiente, número 12. Dice, ¿cuál de los siguientes parámetros permitiría evaluar el desarrollo de la actividad fotosintética en una planta terrestre cultivada en condiciones controladas en laboratorio? Ya. Nos están pidiendo medir cuánta fotosíntesis hace la planta. ¿Ya? ¿Cuánta fotosíntesis hace? Cuando nosotros vemos la fórmula, de la fotosíntesis, nosotros vemos que es 6 moléculas de oxígeno, sumadas, perdón, nada que ver de oxígeno, de dióxido de carbono, sumadas con agua, 6 moléculas de agua, sumada con la luz, ¿cierto? Y esto nos va a generar una molécula de glucosa, de 6H12O6, más 6 moléculas de oxígeno. Entonces, si yo lo que quiero hacer es analizar cuánta fotosíntesis está haciendo realmente mi planta, yo lo que debo hacer es fijarme en cuántos productos me está liberando, ¿ya? Entonces, la liberación de CO2, primero, en la fotosíntesis se libera CO2,
¿La planta libera dióxido de carbono? No, ¿cierto? Lo que hace la planta es captar el dióxido de carbono ingerir el dióxido de carbono que está en el ambiente y utilizar eso para su producción. Entonces, eso no nos sirve. Luego, síntesis de ácidos grasos. ¿La planta sintetiza ácidos grasos? Pero un poquito. Ya, perdón. Sí, la planta no, o sea, a través de la fotosíntesis, porque desde otros procesos lo puede hacer, pero a través de la fotosíntesis no sintetiza ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, no. Finalmente, la producción de oxígeno es un factor que nos pueda decir, ah, ya, mira, si está produciendo alto oxígeno, está haciendo alta fotosíntesis, y si está liberando poco oxígeno, está haciendo poca fotosíntesis, ¿yo puedo decir eso? Sí, ¿cierto? Según la cantidad de oxígeno que esté liberando la planta, yo puedo decir, ah, ya, está haciendo más o menos fotosíntesis porque está liberando más o menos producto, ¿ya? Así que por eso la correcta es la letra B. ¿Sí? ¿Queda clara por qué es la B? Buenísimo. Entonces vamos por la 13. Le queda poquito. Dice, el siguiente diagrama representa de modo simplificado el ciclo de carbono. La flecha señala la transferencia de carbono. ¿Qué proceso está representado por la letra I? Entonces tenemos el CO2 atmosférico, ¿cierto? CO2 de la atmósfera. Z es cuando se traspasa hacia las plantas, y eso después, ¿cierto?, llega a los combustibles fósiles. Y los animales, ¿cierto?, liberan, ¿cierto?, se muestra como que liberan o como que, sí, eso, liberan, no tengo otra palabra, liberan, ¿cierto?, el CO2 hacia la atmósfera, y finalmente vemos como los combustibles fósiles también hacen ¡tut! Para llegar a la atmósfera. ¿Ustedes qué creen que es lo que ocurre en la Z? ¿Qué ocurre en la Z que el CO2 pasa a ser partes de las plantas? Claro, las plantas lo ingieren, pero ¿a través de qué proceso? ¿Cómo se llama el proceso en general que engloba eso? La fotosíntesis, ¿cierto? Entonces la Z corresponde a fotosíntesis. Con eso descartamos la letra B. Los combustibles fósiles. ¿Qué ocurre con los combustibles fósiles que su CO2 llega, su carbono, ¿cierto? Su CO2 llega hacia la atmósfera? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad con estos combustibles? No es como que se evaporen, nosotros hacemos algo con ellos, los manipulamos y los utilizamos todos los días. En el auto, en la micro, los generadores de electricidad. El petróleo lo utilizan A la hartamente. benzina. La benzina, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Qué proceso está ocurriendo con eso? ¿Qué se le está realizando a esos combustibles para que vuelvan a la atmósfera? Porque no evaporación, porque nosotros lo estamos manipulando. Combustión, ¿cierto? Muy bien. Entonces la combustión corresponde a X. Finalmente nosotros, los animales, ¿qué hacemos constantemente, todos los días, todo el día? ¿Qué liberamos CO2? Respiramos, ¿cierto? La respiración corresponde ahí, ¿cierto? La respiración celular específicamente, ¿cierto? Tiene la capacidad, ¿cierto? Es un proceso en el que se libera CO2, ¿ya? Evaporación no, y la glucólisis tampoco. Ahí eso no tenía nada que ver acá. ¿Pero se entiende por qué es la letra E? ¿Sí? Buenísimo. Vamos entonces con la 14. Dice, pelícanos, pumas y otros depredadores superiores en la cadena alimentaria se ven afectados por pesticidas no biodegradables, es decir, que la célula no es capaz de degradar estas moléculas. Dar una definición de combustión es la quema. La quema de los combustibles, ¿cierto? Cuando lo quemamos, combustión tiene que ver eso, con quemar, ¿ya? Se queman estos combustibles y van a producir que se libere CO2 al ambiente. Por ejemplo, los autos queman la benzina para poder funcionar, ¿sí? Ya.
Entonces, estábamos acá. Componentes no biodegradables, si me hablan de algo no biodegradable, yo al tiro lo tengo que unir con la bioacumulación. Ya, por ejemplo, la bioacumulación del mercurio. El mercurio es un metal pesado, es algo no biodegradable, ¿cierto? Y que se va a acumular a través de la cadena alimentaria. Otro ejemplo, los plásticos. Los plásticos también son elementos no biodegradables, además de los pesticidas, ¿cierto? Que es lo que nos está diciendo en el enunciado. Entonces, ya, entonces, ¿por qué los depredadores superiores, es decir, los consumidores cuaternarios, no es quintinario, ¿cómo se dirá? Después de cuaternario, los quintos consumidores, sextos consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los depredadores superiores, ¿ya? Los que están en las cadenas alimentarias, pero en la parte ya así como carnívoros totales, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Se va a acumular a través de la cadena. Mira, vamos a hacer una pequeña cadenita, porque si no me voy a enredar explicando. Tenemos el productor, tenemos el consumidor primario. Tenemos el consumidor secundario. Luego tenemos el consumidor terciario. Y vamos a llegar hasta el cuaternario porque no sé cómo se llamará el que sigue. Entonces, ¿qué sucede? La planta obtuvo este pesticida, ¿cierto? Porque las plantas se le echa pesticida, ¿cierto? Cuando están cosechando, qué sé yo, se le echa pesticida para que los bichos no se las coman y todo el tema. Ya. La planta consumió un pesticida. Luego, el consumidor primario se comió 3 de estas plantas, por ende tiene 3 veces ese pesticida. Luego, el consumidor secundario tenía más hambre, por ende se comió 2 de estos animalitos. Eso produjo que hayan 6 pesticidas. Finalmente, el consumidor terciario se quiso comer también 2 de esos animales porque tenía hambre. ¿Cuánto ahora hay? 12 pesticidas. Y el cuaternario se quiso comer uno nada más porque está ahí, o se comió 1 y medio, Entonces, ¿cuánto hay? 18 pesticidas. ¿Qué es lo que sucedió? Este pesticida se acumuló a lo largo de toda la cadena. Entonces, lo que sucedió fue que se acumula en los tejidos del organismo, ¿ya? Por eso la alternativa correcta es la letra C. Uy, no puse blanco. Ya, perdón, que mi mamá me estaba preguntando una cosa. Ya, ¿se entiende por qué es la C? Porque como este pesticida no lo puede degradar el organismo lo guarda nomás, lo deja ahí, no lo toca, y se va acumulando. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, por eso la alternativa es la C. Vamos con la 15. Dice, el rol de consumidores primarios en una cadena trófica terrestre lo realizan organismos de tipo. Ya, ¿quiénes son los consumidores primarios? Eso es. Los consumidores primarios lo que hacen es consumir a los productores. Y los productores sabemos que son organismos autótrofos. ¿Ya? ¿Cuáles son los organismos autótrofos? Las plantas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de animales consumen plantas? Los herbívoros. Ya, perdón chiquillos, que mi mamá está buscando unas cosas. ¿Se entiende por qué es la D? Los carnívoros obviamente van a ser desde el secundario en adelante. Los organismos autótrofos ya los mencionamos, ¿cierto? Que son los productores, y los herbívoros son el primario. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, ¿esa qué es la D? Sí, ya. Buenísimo. Vamos con la 16. Dice, para determinar la densidad poblacional humana en una comunidad, se requiere conocer cuál es la cantidad de personas que viven ahí y además la E. Ya. La densidad, recordar que es la cantidad de individuos por territorio o superficie en la que vivan, ya sean metros cuadrados para hábitats terrestres o metros cúbicos para hábitat acuático, ¿cierto? El agua. Entonces lo que necesitamos es la cantidad de personas, bueno, estamos hablando de humanos, la cantidad de personas, ¿cierto? Y la cantidad de espacio, ¿cierto? De terreno físico, o sea, el suelo en el que viven. Ya, entonces la superficie de terreno en la que habitan es la correcta, ¿cierto? En los metros, espérenme que tengo el chat ahí. Los metros cuadrados.
¿Ya? Eso es lo que necesitamos saber nada más. Eso es densidad. ¿Ya? Densidad, cantidad de individuos por superficie en la que habite. ¿Se entiende? ¿Sí? Buenísimo. Vamos con la 17. Dice, las figuras representan a 3 especies de aves, identificadas con la letra R, X, P y P, sí. Las áreas oscurecidas en el árbol indican en qué lugar cada especie pasa al menos la mitad del tiempo de su alimentación. Ay, perdón, había una pregunta. ¿Cómo sirve una pregunta para capacidad de carga? Es que la capacidad de carga, así como qué factores se necesitan para calcular la capacidad de carga, sería así como ¿cuántos individuos puede soportar el medio ambiente? ¿Cachai? Por ejemplo, nuestro planeta soporta 100.000 humanos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tener 100.001 humanos, que es cuando nos pasamos, ¿cierto? En la cantidad de individuos, el medio ambiente se comienza a deteriorar. ¿En qué sentido? Los recursos naturales se comienzan a agotar más rápido, a lo mejor la cadena alimentaria se va a ver afectada, no sé, va a haber contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. El ambiente se va a comenzar a dañar. Entonces la capacidad de carga es la cantidad de individuos máximo que va a soportar el ambiente antes de verse dañado. ¿Se entiende, Momen? ¿Sí? Buenísimo. Y ahora sí, la 17. Estaba leyendo, perdón, y no había leído la pregunta. Voy a repetir. Dice, las figuras representan las 3 especies de aves identificadas por las letras R, X y P. Las áreas oscurecidas en el árbol indican en qué lugar cada especie pasa al menos la mitad de su tiempo de alimentación. Si una cuarta especie identificada como especie Z se instala en el árbol con los mismos requerimientos que P, entonces esta última, es decir, P, probablemente, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, ¿deprede a la especie Z? No, no la va a depredar porque nosotros sabemos que ¿cómo se llama esto? Las aves son herbívoras, entonces no se van a depredar entre ellas, ya no se van a comer entre ellas porque son herbívoras, no carnívoras u omnívoras, ¿ya? Luego, ¿asemejes un nicho al nicho de la especie X? No, porque la especie X es esta que está acá arriba y no se están relacionando. Si se dan cuenta, la especie X está como de aquí, pero para arriba. Entonces, como no se tocan, no tienen la necesidad de relacionarse. Recordar que el nicho biológico, tiene que ver con todas estas características que necesita una especie para vivir. El tipo de pH, el tipo de temperatura, tipo de alimentación, tipo de relaciones, todas esas cosas tienen que ver con el nicho biológico, ecológico, perdón. ¿Ya? Luego, que permanezca en el mismo hábitat y cambie su dieta, no, es difícil que los animales cambien la dieta voluntariamente. Nosotros cambiamos nuestra dieta, por ejemplo, nos volvemos veganos, nos volvemos vegetarianos, vegetarianos, etcétera, etcétera, etcétera. La cambiamos porque nosotros lo decidimos. Para que un animal cambie su dieta tiene que haber algo como muy así como muy cuático. ¿En qué sentido? A lo mejor una erupción volcánica, que su alimento que antes estaba disponible ahora ya no va a estar disponible. O que hay un terremoto y que se rompió así, por ejemplo, la formación de una isla, entonces quedaron aislados de donde estaba su alimento anterior, y por ende no pueden acceder a ese alimento. Ahí es cuando los animales pueden cambiar la dieta, pero no es como que, ay, llegó alguien más, ya yo voy a comer otra cosa para que ese nuevo animal coma. No, esto no sucede, sino que se comienzan a pelear, ya se viene la respuesta correcta, ¿cierto? Comienzan a pelear por el mismo alimento, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Está la respuesta correcta, que lo más probable es que P vaya a competir con Z para poder desplazar a Z y P predominar, ¿cierto? Y P quedarse ahí, o bien que Z desplaza a P y P se tenga que ir para otro lado, ¿ya? Es decir, que se vea forzado a cambiarse, ¿ya? Esa es la correcta, la letra D. Y la letra E decía que P establezca una relación de cooperación con la especie Z. No, acá como ambas especies están buscando el mismo alimento, no van a llevarse bien, ¿cierto? Son animales, no son como nosotros que podríamos haber conversado, ah, ya tú comes un día, yo como el otro día. No, ¿cierto? Acá los animales, todo para ellos, ¿cierto? Y como estaban buscando el mismo alimento, iban a pelear. Acá la cooperación no se iba a establecer, ¿ya? Por eso la correcta es la D. ¿Queda clara por qué es la D? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, vamos por la última. Dice, ¿cuál de las siguientes actividades humanas no incide directamente en el cambio climático global? Es decir,
¿Cuál de estas cosas no afecta al cambio climático? ¿Cuál de estas no afecta? Letra A, la tala de bosques sí afecta a la deforestación porque va a intervenir con las relaciones que van a tener los animales, va a intervenir con la flora, va a intervenir con la fauna, puede producir sequía, puede producir muchas cosas. Va a afectar al cambio climático. Además que se utiliza maquinaria para talar árboles. Perdón, sí, para talar árboles, sí, para talar los bosques. Y esa maquinaria probablemente va a utilizar benzina, petróleo y van a hacer combustión. Y eso va a aumentar la cantidad de CO2 en el aire, y eso va a aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero, y eso va a aumentar la temperatura. Así que sí afecta. Letra B, los incendios forestales. Sí, claramente los incendios van a afectar cierto el cambio climático porque es justamente eso, es combustión de árboles y eso va a liberar una cantidad enorme de CO2 a la atmósfera y eso va a hacer que aumenten los gases de efecto invernadero y eso va a hacer que aumente la temperatura global. ¿Ya? Así que la B tampoco. Letra D, lo mismo, nuevamente combustión, ¿cierto? La combustión va a hacer que se libere CO2, el CO2 llega a la atmósfera y todo el tema, ¿cierto? Que hemos dicho. Y aumento del parque automotriz se refiere a aumentar la cantidad de automóviles disponibles y eso nuevamente también va a producir una mayor combustión de petróleo, ¿cierto? De benzina, dependiendo de lo que utilicen los autos. Y eso va a provocar que aumente la cantidad de CO2 en el aire y lleguen a la atmósfera y los gases de efecto invernadero y que suba la temperatura. Y si alguien me dice, pero los autos eléctricos, no hay combustión en el auto eléctrico, pero el auto eléctrico se tiene que cargar y para cargarlo se usa energía que viene de la mayoría de hidroeléctricas. Y de hidroeléctricas también contamina y daña al medio ambiente. Así que sí. Ahora, el uso de energía eólica es cierto, o uno de los pocos, mejor dicho, formas de obtener energía de forma limpia, de forma sustentable, de forma que no dañemos al medio ambiente, al menos en el cambio climático, respecto a lo que el cambio climático se refiere. Porque igualmente la energía eólica igualmente va a dañar al ambiente. ¿En qué sentido? Va a matar a muchas aves, por ejemplo. Hay muchas aves que se van a morir producto de que chocan con los remolinos. Pero, cosas que pasan, nada que hacer. Por eso la correcta entonces es la letra C. ¿Queda claro? ¿Por qué es la C? Buenísimo. Ahora es cuando yo les pregunto. ¿Hay alguna duda en cualquiera de las preguntas que hicimos hoy? Cualquiera. ¿Alguna consulta que tengan? Ya, buenísimo. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla. Y eso. Recordarles, ¿cierto? Que hoy día vamos a estar avisando probablemente, o no, mañana vamos a avisar cuándo va a ser el resumen de biología común para que puedan asistir, si es que les tinca. Y ejerciten, traten de ejercitar alto, que ya lamentablemente queda poquito para la prueba. Entonces hay que empezar a ponerle gana, hay que empezar a ponerle bueno para poder después descansar, ¿cierto? Eso. Mucho éxito a todos, que los que van en cuarto y están terminando el año, mucho éxito, ojalá puedan disfrutar harto su última semanita. Ay, qué triste. Ya, pero igual es emocionante salir de cuarto. Pero eso, pues chiques. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy, pero muy bien. Adiós. Chao.